Regresamos a las profecías contra los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Los que comen muchas donitas. Edonitas. No, son edomitas. ¿No saben quiénes son los edomitas? ¿Son descendientes de quién? De Esaú, muy bien. Y estos edomitas siempre estuvieron en contienda con el pueblo de Dios, siempre, mucho tiempo. De hecho, cuando iban rumbo a la tierra prometida, ellos trataron de evitar que llegaran, les cerraron el paso. Y bueno, esta rivalidad comienza desde Jacob y Esaú, desde el vientre de la madre, ¿se acuerdan? Estos siempre estuvieron en contienda con el pueblo de Dios. Vamos a leer los primeros 4, 5, 6 versículos. Y vino a mí palabra del Señor a mí diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile, así dijo el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te pondré en asolamiento y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy el Señor. Por cuanto tuviste enemistades perpetuas y esparciste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo que su iniquidad tuvo fin, por tanto vivo yo, dijo el Señor Dios, que a sangre te disputaré y a sangre te perseguirá, y si no aborrecieres la sangre, sangre te perseguirá. Señor, gracias por este libro, Señor, por las profecías, por el mensaje, por lo que tú nos dejas aprender aquí, Señor. Gracias por todo lo que tú enseñaste a través del profeta Ezequiel. Y Padre, bendice este tiempo, danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, se le pide al profeta que profetice contra un monte, es el monte Seir, y este monte pertenecía al territorio, obviamente, de los edomitas, así que la profecía tiene que ver con los habitantes de este monte, es decir, con los habitantes y su geografía. Los edomitas habían tratado de impedir la entrada del pueblo de Dios, como ya lo había dicho, a la tierra prometida, y estuvieron en conflicto por los israelitas por largos años. Ya Ezequiel anteriormente había dicho palabra en contra de ellas, igual que Jeremías, pero una vez más vuelve a hacer énfasis en el futuro de esta nación. El punto es que Dios está contra los edomitas a causa de sus conflictos y de sus abusos contra el pueblo de Dios. La consecuencia por haber ido en contra del pueblo de Dios sería una destrucción total de esta nación. Y Dios, aunque está disciplinando a su pueblo en cautividad, aún así, siempre está para protegerlos y hacer justicia a quienes son suyos. La palabra que más resalta aquí en estos versículos que acabamos de leer para mí es esa palabra muy fuerte que dice, he aquí que yo estoy contra ti. Y cuando no puede haber nada más terrible que una declaración de parte de Dios que diga que está contra ti. O sea, qué padre cuando decimos, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios es con nosotros, yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo y todas esas cosas que dijo Jesús. Pero aquí Dios está diciendo, yo estoy contra ti, y no puede haber algo más terrible que Dios esté contra ti. Entonces Dios está anunciando una destrucción a los edomitas, pero esa destrucción los va a llevar a un conocimiento de Dios, es decir, van a saber quién es el que manda, van a saber quién es el que tiene el control y que nada pueden hacer contra él, porque Edom siempre estuvo hostigando a Israel por mucho tiempo. La Biblia dice que se unieron a ejércitos enemigos para terminar con Israel. Ellos fueron gente que se alió con los asirios y hasta con los babilonios para terminar con Israel. Así que llega la factura a ellos de ir en contra del pueblo de Dios. Es peligroso ir contra el pueblo de Dios, de verdad, ¿eh? Hace rato un motociclista se me cruzó y más adelante se estrelló. Nada, no te creas, nada. Pero el punto aquí está. ¿Cuál es el punto principal de esto? Es la crueldad de afligir al afligido. ¿Mm? Ese es el punto. Dios los está castigando porque cuando vieron caído Israel, abusaron aún más de Israel. ¿Ves? Abusaron mucho más y aún tenían propósitos muy difíciles. Pero esto es algo muy común, afligir al afligido. Se dice que al perro más flaco se le cargan más las pulgas, ¿verdad? O que del árbol caído todos hacen leña. Esta puede ser una tendencia muy grave del ser humano, rematar a quien agoniza en el sentido físico, en el sentido moral o espiritual, porque, como dije, nos encanta a veces hacer leña del árbol caído. Y esto es lo que estaban haciendo estos edomitas con el pueblo de Israel.
Por eso quiero que me acompañes a los siguientes versículos, 3 versículos, del 7 al 9, y dice: y pondré al monte de Seir en asolamiento y en soledad, y cortaré de él al pasante y al volviente, y llenaré sus montes de sus muertos, y en sus collados y en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy el Señor. Aquí vemos una mortandad increíble, y los muertos están expuestos, ¿ves? O sea, ni siquiera sepultura van a tener. El juicio es muy severo, exige una restitución total del daño que hicieron al pueblo de Dios, y anuncia una desolación y sin posible restauración. Y luego el verso 10 dice: por lo cual dijiste, las dos naciones, las dos tierras serán mías y las poseeremos, estando allí el Señor. Por tanto vivo yo, dijo el Señor Dios, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo, con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgare, y sabrás que yo soy el Señor. He oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, y no nos son dados a devorar. Y os engrandeciste contra mí con vuestra boca, y multiplicaste contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Wow. Aquí Dios repite varias veces: y vas a saber que yo soy Dios, y van a saber quién es el Señor. La causa, la misma, ¿no? Sus pensamientos de soberbia, que estaban basados en los celos, en la envidia y la codicia, porque ellos pensaron que con la caída del pueblo de Dios, con la caída de Israel, del pueblo de Dios, ellos iban a poder extender sus territorios. ¿Ves? Dijeron: ¿sabes qué? Ahora que ya cayeron los israelitas, que ya están acá los de Israel y los de Judá, ya se los llevaron por acá, entonces todo ese territorio, ¿de quién crees que va a ser, papá? Dicen: pues de nosotros, de nosotros, va a ser nuestro. Querían extender sus territorios, tomando todo lo que era del pueblo de Dios. Pero obviamente estos no eran los planes de Dios para disciplinar a sus hijos. El problema más grande es que estos no solo quisieron apropiarse de estas tierras, sino que dice Dios que Él aún estaba ahí. Ajá. Él era el dueño legítimo de esas tierras, Él les dio esas tierras a su pueblo. Y estos dice que se quieren aprovechar de la caída y tomar esas tierras cuando el dueño legítimo se encuentra ahí, que es Dios. Y no solo hablaron contra el pueblo de Dios, sino que se atrevieron ya a ir en contra de Dios con sus palabras. Y Dios asegura que Él, ¿qué? Los oyó. Entonces, Dios escucha todo. Y dice: por tanto, yo te voy a retribuir todo. Es decir, así como ustedes fueron de crueles con el pueblo de Dios y todos sus pensamientos que tienen de codicia, de vanidad y todo eso, yo les voy a dar a ustedes una sopa de su propio chocolate. Entonces Dios les anuncia un juicio de retribución conforme a sus celos y enemistades. En la misma forma que ellos fueron implacables contra el pueblo de Dios, así también el Señor va a ser implacable contra ellos. Verso 14 y 15, y con este me voy al siguiente capítulo. Así dijo el Señor Dios: así se alegrará toda la tierra cuando yo te haré soledad, como tú te alegraste, tú sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti, asolada será el monte Seir y toda Idumea, y toda ella, y sabrán que yo soy el Señor, ¿ok? Entonces, aquí hay algo que Dios está tomando mucho en cuenta. Dice: a ustedes les dio mucho gusto cuando cayó Israel, a ustedes les dio muchísimo gusto, y Dios les dice: ahora, cuando ustedes caigan, va a haber muchas naciones que se van a alegrar con su caída, igual que como ustedes se alegraron con la caída de Israel. Y no solo esto, sino que este juicio iba a dejar en claro a todos quién es el Señor y quién es el que manda. Es algo muy grave cuando se alegra alguien de la desgracia de otra persona, ¿ves? O sea, es un sentimiento que no debería existir en nosotros. Es una felicidad pecaminosa. Así cuando le pasa algo a alguien y dices: híjole, qué gusto me dio de que ahora sí le pasó lo que le tenía que pasar. O sea, no podemos alegrarnos con la desgracia de alguien, ¿ves? Entonces Dios dice: vas a ver lo que les va a pasar a ustedes, todo va a venir igual. Y luego el capítulo 36, que es donde vamos a hacer un poquito más de enfoque, en contraste, es dirigido ahora a los montes de Israel. Esto fue dirigido a los montes de los edomitas, al monte Seir, pero ahora van, perdón, a los montes de Israel, una profecía para el pueblo de Dios y su geografía. Dice: tú, hijo de hombre, profetiza sobre los montes de Israel y di: montes,
de Israel, oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor Dios. Por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros, ¡Ea! También las alturas perpetuas nos han sido por heredad. Dice, profetiza por tanto y di, así dijo el Señor Dios, pues por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fuerais heredad a los otros gentiles, habéis subido en bocas de lenguas e infamia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor Dios. Así dijo el Señor Dios a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, a las ruinas y a los asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas en saqueo y en escarnio a los otros gentiles alrededor. Por eso, así dijo el Señor Dios, he hablado, por cierto, en fuego de mi celo contra los demás gentiles y contra toda Idumea, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón, con menosprecio, de ánimo, echándola a saqueo. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así dijo el Señor Dios, he aquí mi celo y mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado la injuria de los gentiles. Por lo cual así dijo el Señor, yo he alzado mi mano, que los gentiles que os están alrededor han de llevar su afrenta. Ok, entonces ahora, la misma causa, por querer tomar el territorio, por querer aprovecharse de la caída, Dios tiene en medio de toda una adversidad una palabra de aliento para su pueblo en donde se deja ver la restauración de la nación. Y Dios va a cambiar toda la situación de la tierra de Israel y sus habitantes, algo que parecía totalmente destruido, desolado, deshabitado y que jamás se podría levantar de ahí, que la gente cuando pasaba se acuerdan que se asombraban de cómo estaba esa ciudad ya. Dios dice, yo voy a revertir todo, yo voy a cambiar todas las cosas, porque esa es una de las cosas que Dios mejor hace. Cambiar las cosas de un desorden a algo que es bendición. Y lo primero es a causa de todo lo que ya han pasado, dice Dios, ustedes ya pasaron demasiado, ya han pasado demasiado. Y por causa de abuso de las naciones, yo tengo un juicio de destrucción contra los gentiles, contra todos aquellos que sean enemigos del pueblo de Dios. Muchos pensaron que con la caída del pueblo de Dios, como dijo, el territorio se iban a quedar con ellos, pero estaban muy equivocados, porque serían destruidos antes de poder tomar posesión de la tierra como ellos pretendían. Tenían sus planes, pero Dios tiene otros planes. Los planes de estas naciones eran tomar el territorio del pueblo de Dios, pensando que estaban destruidos para siempre, pero Dios iba a cambiar las cosas de una manera drástica. Ahora ven el versículo 8 al 12. Dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos, aquí está el contraste, vuestros ramos y llevaréis vuestros frutos a mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque heme aquí, a vosotros y a vosotros me volveréis, seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda clase de la casa de Israel, a toda ella y a las ciudades que han de ser habitadas y serán edificadas las ruinas. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán, y os harán morar como solías antiguamente, y os harás bien en vuestros comienzos, y sabréis que yo soy el Señor, y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y te poseerán, y les serás por heredad, y nunca más les matarás a los hijos. Wow. ¿Ves? Una restauración total, una bendición increíble después de toda la destrucción, de la cautividad, de todo lo que pasó, de lo que saquearon, de que abusaron de ellos, de que se los llevaron cautivos, todo lo que pasó, en contraste con la destrucción de las naciones paganas que abusaron de Israel y que rodean a Israel, los planes de Dios para su pueblo. Primero, una promesa de regreso pronto. Van a volver a casa, dice. Es una promesa que también nosotros tenemos. Un día vamos a ir a casa, un día vamos a regresar a casa. Una cosecha abundante y cuidada por Dios. Pero hay una palabra importante que es multiplicación, multiplicación, multiplicación. Dios va a multiplicar. Multiplicación de la población, del fruto, del ganado, edificación de la ciudad. Dios tiene una promesa de volver a tomar a su pueblo bajo su cuidado. Y lo que está prometiendo Dios es que Él va a restablecer a Israel. Todo lo que había pasado, el sufrimiento que había pasado con las naciones, Dios lo va a revertir. Y entonces va a caer lo que esperaban las naciones para Israel, va a caer sobre ellos. Va a ser al revés. Y Dios va a comenzar a tratar a los enemigos de Israel muy fuerte, pero también va a bendecir a la tierra de Israel una vez más. Entonces Dios prometió transformar esta tierra en manera ecológica,
en manera, de todas formas, la tierra de Israel iba a convertirla en abundancia, en una tierra abundante una vez más. Y Dios está por restaurar esto, pero no solo eso, sino que los va a bendecir en una manera aún más abundante que en el pasado. ¿Ves? Eso es lo que está prometiendo Dios aquí al pueblo. Así, y luego dice el verso 13, 14 y 15, así dijo el Señor Dios, por cuanto dicen de vosotros, esto es lo que decían las naciones de la ciudad santa, comedora de hombres y matadora de los hijos de tus naciones has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, ni nunca más matarás a los hijos y tus moradores, dice el Señor Dios. Y nunca más te haré oír injuria de gentiles, ni más llevarás de de pueblos, ni harás morir a los hijos de tus moradores, dice el Señor Dios. ¿Ok? Ahora, le ofrece una heredad maravillosa. La tierra de Israel fue considerada por los gentiles como devoradora, pero Dios promete que no será más conocida así. ¿Por qué devoradora? Por todas las cosas que sucedieron ahí, pero no volvería a ser así. No más abusos, dice Dios. No va a haber más abusos en la Tierra Santa, no va a haber más crímenes, y todo esto en cuanto a la política interna de la nación, la justicia y la equidad van a empezar a ser cultivadas una vez más, pero Dios va a estar en control de todas las cosas, bendiciendo y dando abundancia, la posesión completa del territorio y una promesa de protección total de parte de Dios para su pueblo. Y eso es maravilloso, ¿no? ¿Cuántos no queremos tener una protección total de Dios para nosotros, ¿no? ¿No los quieres? No los tires, pásamelos. Y luego dice versos 16, 17, 18 en adelante, hasta el 21. Y vino a mí palabra del Señor, a mí diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel que mora en su tierra, la han contaminado con sus caminos. En otras versiones dice, cuando vivían en su tierra, algo así. La han contaminado con sus caminos. Déjame ver. Moraba en su tierra, ok. Cuando moraban en su tierra, la han contaminado con sus caminos y con sus obras, con inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Está muy fuerte. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que ellos derramaron sobre la tierra y por sus ídolos que contaminaron. Y los esparcí por los gentiles y fueron aventados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados los gentiles a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son el pueblo del Señor y la tierra de él han salido. Y he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre los gentiles a donde fueron. Eso aquí, ahora todo lo que Dios les va a decir, primero lo que Dios va a hacer con su pueblo, todas las bendiciones que les va a dar cuando regresen a casa. Pero no sin antes recordarles el por qué tuvieron que salir de casa, el porqué de su juicio, pero les promete que está por terminar. Lo primero, el pueblo contaminó su camino, de tal forma que para Dios le pareció como inmundicia, y dice inmundicia de menstruosa, eso era algo muy fuerte, esas palabras. Por lo cual, dice Dios que los tuvo que, por sus desvíos, por todo lo que hicieron, los tuvo que entregar a cautiverio. Y estando en cautiverio, obviamente profanaron el nombre de Dios, porque empezaron también a seguir otros dioses, el cual es santo. Los pueblos que reconocían a ellos como pueblo de Dios, se burlaban. Decían, mira el pueblo de Dios, estos son los del Dios Jehová. Es el pueblo de Dios Jehová, mira, todos cautivos ya, todos aquí. Y eso de alguna manera producía burla para ellos, pero eso debilitaba de alguna manera el poder de Dios en la interpretación de los pueblos paganos, ¿sí me entiendes? Porque para ellos el Dios de Israel había sido un Dios vencido, al tener cautiva a su gente, porque ellos no entendían nada del propósito de Dios, porque estaban ellos cautivos. Dios tenía un plan y Dios usó esas naciones para castigar, pero para ellos el Dios de Israel era un Dios que había sido vencido al tener a su gente cautiva fuera y sus ciudades destruidas. Entonces el nombre de Dios estaba siendo vituperado de alguna manera, es decir, que Dios arriesgó su propia reputación cuando dejó que su pueblo fuera cautivo, cuando dispersó a Israel entre las naciones. Y estas naciones paganas interpretan que el Dios de Israel es un Dios débil. Por eso el nombre del Señor fue profanado entre ellos. Así que para Dios eso era algo muy doloroso.
su reputación, su nombre, ¿ves? El amor de su nombre. Es impresionante, pero Dios ama su gloria. Dios ama su gloria. Una vez alguien preguntó, ¿a quién ama más Dios? ¿A nosotros o a su gloria? A su gloria, a su nombre. Para Dios fue muy doloroso ver su nombre menospreciado, algo que le dolió. Así que iba a ser algo muy especial. ¿Y qué era lo muy especial que iba a ser? Pues lo tenemos a partir del versículo 22. Y dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dijo el Señor Dios. Fíjate aquí, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino ¿por qué? Por causa de mi santo nombre, el cual profanáis de vosotros entre los gentiles a donde habías llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre los gentiles, el cual profanáis de vosotros en medio de ellos, y sabrán los gentiles que yo soy el Señor, dijo el Señor Dios, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de los gentiles, y los juntaré de todas las tierras, wow, qué maravilloso, y los traeré a vuestra tierra, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra, y di a vuestros padres, y a vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de toda vuestra inmundicia, y amaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre los gentiles. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Y repite, no lo hago por vosotros, dijo el Señor Dios. Sabedlo bien, avergonzaos y confundidos de vuestros caminos, casa de Israel. ¡Wow! Está impresionante esto, ¿no? O sea, primero Dios va a liquidar a las naciones paganas. Después le recuerda a Israel que su castigo está por terminar y que van a regresar a casa. Después les dice, les voy a regresar la tierra y va a ser abundante. Y después aún más, les dice que les va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva relación con Él. Pero después aclara, le dice, ¿sabe qué? Nada de esto crean que es por ustedes. La promesa de Dios es restaurar a Israel. No era solo un perdón para Israel, sino era por amor a su santo nombre. Iba incluido el perdón, pero por amor a mi santo nombre. Y Israel profanó su nombre entre las naciones. Sin embargo, Dios dice, pero yo voy a santificar mi propio nombre y reputación. ¿Y saben cómo lo voy a hacer? Revertiendo toda esta situación para que ustedes santifiquen mi nombre. Y dice Dios, y yo voy a ir por ustedes una vez más, los voy a traer de todas las naciones donde están esparcidos. Y esto tiene un cumplimiento doble. Es una promesa de reunir a Israel y se cumplió cuando regresan con Zorobabel, ¿verdad? Cuando regresan los cautivos, cuando el Esdras, Nehemías, todo eso es una parte parcial de ese cumplimiento. Pero esta promesa de reunir a Israel es una característica de la promesa del nuevo pacto. Este es al final de los tiempos, cuando aparece el Mesías y reúne a su pueblo de todos los confines de la tierra. Esta es una promesa también a futuro. Dios en su gracia y misericordia, hermano, no nos da lo que merecemos. Ellos no merecían ya nunca más que Dios volviera a hacer todas estas cosas. Pero Dios no nos da lo que merecemos. El Dios dice, van a ser restaurados, van a ser restablecidos en la tierra, van a ser limpios y purificados. Y hace una referencia al ritual de la purificación. Y no solo eso, sino que va a haber una abundancia enorme. Y entonces ellos se van a dar cuenta de la misericordia y la gracia de Dios. Es como dicen, una cachetada con golpe blanco, ¿verdad? Y cuando se acuerden de su pasado, de todo lo que hicieron en contra de Dios y cómo vituperaron su nombre y todo lo que hicieron, lo único que van a poder sentir es vergüenza.
Y entonces van a entender la misericordia de Dios. Pero Dios les recalca una vez más. ¿Y saben qué? No es por ustedes. Es a causa de mi santo nombre. Es a causa de mi reputación. Wow. Así es de que en este nuevo inicio promete una limpieza espiritual del pueblo de Dios. Y es una purificación que para nosotros y para ellos se hace posible en el final de los tiempos por la muerte de Jesús, que es cuando se instituye el nuevo pacto. Es una regeneración espiritual total. Es una transformación espiritual que acompaña la promesa del nuevo pacto. Entonces, lo que va a pasar aquí es que en lugar que la ley sea algo que funciona de manera exterior, Dios les da un nuevo corazón para que ahora funcione del interior al exterior. Algo que va a ser interno. Dios comienza con una nueva naturaleza en el nuevo pacto. Y en este pacto entran hombres y mujeres. ¿Sí? Y se hacen nuevos hombres y mujeres. Y va a quitar un corazón de piedra. Un corazón de piedra es un corazón terco. Es un corazón insensato. Es un corazón que no puede recibir la palabra de Dios. Es un corazón que no puede recibir las bendiciones de Dios o que no puede recibir el Espíritu de Dios. Es un corazón que está endurecido por el engaño del pecado. Pero en contraste, Dios dice, yo les voy a dar un corazón de carne. Y un corazón de carne es un corazón que puede sentir y que puede disfrutar y deleitarse y puede sentir el amor de Dios. Y es un corazón en donde hay una habitación para Dios. Jesús se refirió a este tipo de transformación a través del nuevo nacimiento cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pablo también habló de esto en 2 de Corintios 5:17 cuando dice, las cosas viejas pasaron, aquí todo viene a ser nuevo. Soy nueva criatura. Y no solo eso, sino que dice, les voy a poner dentro de vosotros mi espíritu. Eso también es un aspecto del nuevo pacto. El Espíritu Santo que mora en cada creyente. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos promete llenar, y nos promete dar poder y redarguirnos y enseñarnos y guiarnos y mil cosas más. Pero no solo eso, el Espíritu hace que andemos en los mandamientos y estatutos de Dios. Y Dios dice, y les voy a hacer que anden en mis estatutos, en mis mandamientos. Va a haber un cumplimiento inmediato en el regreso de la cautividad y una restauración final y completa en el futuro, en los tiempos finales, con el reinado del Mesías. Y después dice, ¿y saben qué va a pasar? Ahora sí ustedes me van a hacer por pueblo y yo les voy a hacer por Dios. Y esto da por concluido una relación totalmente restaurada con Dios, una relación íntima y verdadera entre Dios y su pueblo. Dios limpia, transforma, da nuevos pactos y le da fortaleza al pueblo de Dios. Y luego dice, y los guardaré de todas vuestras inmundicias. Eso es impresionante. O sea, Dios dice, yo les voy a cuidar de toda esa inmundicia. El pueblo de Dios había estado contaminado por muchas cosas, por mucha impureza. Pero Dios dice que Él va a cambiar todo eso. Y eso cambia a través del sacrificio del Mesías en el nuevo pacto, que es instituido también por Dios. Y es cuando podemos obtener corazones nuevos. Cuando un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, hace un recuento de su desobediencia,
lo único que podemos sentir es vergüenza de nosotros mismos y aborrecernos a nosotros mismos, como lo hizo Pablo, ¿no te acuerdas? Por lo que hemos hecho a Dios y por lo que hemos hecho, nos hacemos entre nosotros mismos. Pablo, cuando se dio cuenta de esas cosas, dijo: miserable de mí. Pero aquí la restauración tenía grandes resultados. Y el primero sería arrepentimiento, porque ellos se darían cuenta del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y cuando tú te das cuenta de que alguien a quien has hecho daño aún tiene para ti promesas de amor y tiene promesas de restauración para ti, alguien a quien has dañado con todo, lo único que puedes sentir es vergüenza, ¿no? Dolor. Tal vez a veces preferiríamos que ese alguien que hemos dañado tanto nos regresara por lo menos un golpe, ¿no? Pero no te regresa eso, te regresa amor, te regresa abundancia, te regresa restauración, te vuelve a cobijar y te dice: vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Qué grueso. Restauración, y va a haber arrepentimiento. Y después de eso van a retornar a toda la prosperidad que habían perdido a través de su idolatría, de su contaminación. Y la consecuencia de todo esto es una renovación de su vida y de su testimonio. Y el testimonio a las naciones en torno a lo que realmente es Dios. ¿Ves? Porque cuando las naciones vean esto, entonces el nombre de Dios va a ser glorificado y santificado una vez más. Y eso es lo que Dios quería. Y Dios recalca: y no lo hago por ustedes, es por amor de mi nombre, es por mi reputación, es por quien soy yo. Wow. ¿Será que Dios tiene que seguir defendiendo su nombre? Porque a veces sus hijos tomamos su nombre como lo hicieron estos, ¿sí? Ensuciaron su nombre. ¿Será que Dios tiene que seguir defendiendo su nombre de esta manera? Verso 33 en adelante para terminar. Así dijo el Señor Dios: esto va a suceder, mira, el día que los limpiare de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber sido asolada en ojos de otros que le pasaron, a los cuales dijeron: esta tierra asolada fue como el huerto del Edén, y estas ciudades desiertas y asoladas y a ruinas fortificadas estuvieron. Y los gentiles que fueron dejados en vuestros alrededores sabrán que yo soy el Señor. Edifiqué las derribadas y las planté a las asoladas. Yo el Señor he hablado y lo haré. Así dijo el Señor Dios. Aún seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto: los multiplicaré de hombres a modo de rebaños, como las ovejas santas, como las abejas de Jerusalén en solemnidades. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños, hombres, y sabrán que yo soy el Señor. Así que ahora Dios dice: esto va a suceder cuando estén totalmente limpios. Y en ese momento va a suceder la restauración. Entonces va a venir un cambio drástico. Todo lo que estaba desolado va a ser transformado. ¿Te acuerdas que dice: era como el Edén? Va a llegar a ser como el Edén una vez más. Y esto va a causar un impacto a todas las naciones. Pero lo que sabrán todas las naciones es que quien hizo esto es Dios. No lo va a hacer ningún hombre. Todo esto lo va a hacer Dios. Dios revierte la situación. Dios lo cambia todo. Y todo lo hace Dios, ¿sabes qué? Por amor a su nombre. Y así sigue trabajando con nosotros también. Todo lo hace por amor de su nombre. Hay muchas personas que siguen atacando el nombre de Dios.
Hay muchas personas que se siguen burlando de la iglesia, de los creyentes. Hay muchos creyentes que siguen menospreciando o ensuciando el nombre de Dios. Y cuando la gente que no conoce a Dios ataca a Dios, los gentiles, el pueblo que no es pueblo de Dios, ataca al pueblo de Dios y se burlan de la iglesia y se burlan de los creyentes. ¿Sabes qué están haciendo? Están blasfemando contra Dios. Y cuando nosotros como creyentes no santificamos el nombre de Dios, sino por el contrario, Dios tiene que hacer algo especial. Entonces Dios va a justificarse en esta tierra. Y la manera de hacerlo va siendo redimir a toda la humanidad. Y de esa manera Dios va a santificar su nombre. Y no solo eso, todos sabrán que quien hizo las cosas, quien revertió la situación, quien trajo la gran bendición, quien redimió a la humanidad, es Dios. Así que Dios es maravilloso, hermano. Y su nombre es santo. ¿Sí? Ven aún. Sí, con la pura guitarrita, vente, sí. Le voy a poner que se pongan de pie. Santo es el nombre del Señor. Y aquí lo que les ofrece es maravilloso, ¿ves? O sea, después la restauración y decir, y ustedes van a volver a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Es una relación totalmente restaurada, íntima. Y Dios va a pasar por alto todo eso, ¿no? Cuando dice ustedes, ¿cómo dije? ¿Cuál es la palabra que dice de ensuciar mi nombre? ¿Cómo dice ahí? No recuerdo. ¿Cuál era la palabra? Todo el tiempo estuve tratando de recordarla y no pude. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? No, es que aquí dice. Bueno, el caso es que profanaron el nombre, profanaron mi nombre. Y sabes que el nombre del Señor es santo. ¿Y santo qué quiere decir? Apartado de todo, es algo increíble. Y lo más increíble de todo es que Dios nos ha santificado también a nosotros. Cierra tus ojos, hermano. Gracias, Señor, porque tú no nos das conforme a lo que merecemos, Señor, sino conforme a tu amor incomparable, Señor, a tu gracia y misericordia. Y podamos estar delante de pie, Señor, y alabándote, Señor, y cantando a ti, Padre, y bendiciendo tu santo nombre.